Hola, muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda semana de la historia organizada por la Universidad Pablo de la Vida. Bueno, yo soy Belén Cuenca Avellán, soy investigadora predoctoral en esta misma universidad, en el doctorado de Historia y Estudios Humanísticos, Europa, América, Arte y Lenguas. Y bueno, en primer lugar quería pedirles disculpas por estar con ustedes en este formato de vídeo grabado, pero me ha sido imposible asistir, bueno, estar incluso telemáticamente a la hora a la que nos correspondía este panel. Y bueno, pues espero que mi presentación les guste, les despierte cierto interés. Y bueno, quería también agradecer al profesor doctor Antonio de Diego González que haya contado conmigo para este panel tan interesante, al igual que a las otras dos personas que componen esta mesa, a mi compañera Laura, a la que me hubiera gustado ver y compartir con ella algunas cuestiones referentes a lo que ella va a comentar, y seguramente ella también tendría algo que decirme. Lo hablaremos en otro momento cuando podamos. Y también al profesor doctor Fernando Wolf, que, bueno, no sé si se acordará de mí, pero coincidimos en unas jornadas que organizamos en el Museo Arqueológico de Bellas Artes de Málaga, y tengo que agradecerle, bueno, aparte de toda la producción escrita que tiene, que para nosotros es maravillosa, pues también aquella conferencia que, si no recuerdo mal, fue en el año, no sé si fue en 2018. Y bueno, pues la verdad es que muchas cosas de las que voy a decir yo en mi presentación tienen que ver con esos caminos de ida y vuelta entre la India, la civilización india y el Mediterráneo, ¿no? Bien, bueno, como ven, este panel lo hemos titulado Hindustán, historias, visiones y manifestaciones islámicas y persas en tiempos precoloniales. La verdad es que es un panel, es una mesa muy amplia. Y bueno, pues yo soy historiadora del arte, soy graduada en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Ciencias de las Religiones, y bueno, mi campo de investigación es el campo del Early Islam, o el Islam temprano, y más concretamente la formación del arte islámico, de las primeras mezquitas. Yo me dedico al Andalus, pero en mi tesis doctoral o en mis investigaciones pues sí que he tratado el Mediterráneo en su conjunto, en esos cambios teológicos que se producen en el siglo VI, y sobre todo en los intercambios artísticos o las expresiones artísticas que nos hablan de la historia. Yo siempre digo, uno de los objetivos de mi tesis fue explicar la historia a través del arte, y no al revés, explicar el arte a través de la historia, o explicar la religión a través del arte y no el arte a través de la religión. Son dos conceptos que parecen iguales pero no tienen nada que ver. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría aportar un poquito a este panel con una aproximación a la arquitectura religiosa de la India islámica, y más concretamente a un tema que yo más o menos trabajo, que son los inicios y desarrollo de la estructura de la mezquita en la India. Entonces, bueno, pues me gustaría comenzar con esos, bueno, me gustaría comenzar con, como digo, con este punto de partida, ¿no? Me gustaría hablar en general del arte de India. Es algo que me apasiona, que me gusta muchísimo. Me gustaría hablar de un montón de cosas, pero nos vamos a reducir a la mezquita, y de hecho voy a poner un ejemplo muy concreto de mezquita y también de mausoleo. Pero sí que me gustaría, más que ir aquí poniéndoles fotografías de mezquitas y de edificios que ustedes fácilmente pueden encontrar en recientes manuales, tanto en inglés como en español, sobre el arte de India, pues sí que me gustaría plantearles cuáles son las problemáticas a las que nos enfrentamos los historiadores del arte cuando tenemos que abordar estos temas con los estudios que hay recientemente. Bien, yo como decía mi abuela, es de bien nacidos ser agradecidos. Este es un refrán que a mí me gusta mucho. Entonces, me gustaría empezar pues agradeciendo personalmente a la doctora Eva Fernández del Campo Barbadillo. Disculpen porque me acabo de dar cuenta de que no tengo bien escrito el nombre. Es Eva Fernández del Campo Barbadillo, que bueno, fue profesora mía del grado en la Universidad Complutense de Madrid de Arte de India y de Asia Oriental, y ella nos daba la parte que tenía que ver con el arte de India.
Dar clase con la profesora Eva Fernández del Campo fue absolutamente increíble, porque yo, a pesar de ser una asignatura optativa, pues la verdad es que yo no tenía, ni yo ni creo que mis compañeros teníamos mucha idea de a qué nos enfrentábamos con una asignatura que tuviera que ver con el arte de India. Entonces, pues la verdad, fue apasionante. Nos abrió la mente muchísimo y nos hizo ver las cosas desde otro punto de vista y desde otra perspectiva. Entonces, bueno, pues ella, justamente en el año en el que nosotros, eh, mi generación, o mi promoción, mejor dicho, estaba dando con ella la clase de arte de India, pues ella estaba terminando de escribir un manual, que aquí se lo dejo, pero bueno, ya que lo tengo aquí delante, pues es este manual de arte de India, historia e historias, que yo les recomiendo que si quieren acercarse a este mundo, pues no dejen de comprarlo, porque es uno de los manuales más completos que ahora mismo tenemos en lengua española para abordar la temática que tiene que ver, o un repaso con todo el arte de India. Como ven, no es un libro demasiado extenso, pero tiene, aparte de tener el texto maravillosamente escrito, pues tiene estas bellísimas imágenes, que algunas, pues la mayor parte de ellas, supongo, sí, son de la profesora Eva Fernández del Campo. Entonces, yo creo que es un libro joya, ¿no? De estos que hay que tener por coleccionismo puro y duro. Bien, evidentemente, pues bueno, la profesora Eva Fernández también tiene, controla mucho sobre el tema islam, porque además da clase de historia del arte contemporáneo, y ella incluye muchas manifestaciones que tienen que relacionadas con el mundo árabe, o con el mundo árabo-islámico, o con el mundo islámico. Entonces, bueno, pues la verdad es que la parte que tiene que ver con el arte islámico de India es bastante completa. Lo que sucede es que, bueno, pues la historia, como siempre decimos, está en constante movimiento, en constante revisión. No es una ciencia exacta, es una ciencia humanística, con lo cual, pues en muchas ocasiones, aunque nuestros maestros hayan establecido unos parámetros para estudiar este tipo de cuestiones, pues nosotros también, los que venimos detrás, pues a veces también nos damos cuenta de algunos conceptos que a lo mejor deberían de repensarse. Y esto es lo que a mí me ha ocurrido cuando el profesor doctor Antonio de Diego me propuso realizar una pequeña introducción a este tema. Entonces, por lo que ustedes encontrarán en este... Entonces, quiero decir, ya me vacuno ante todo. Yo voy a utilizar, para explicar todo lo que voy a explicar, es como referencia bibliográfica este manual de la profesora Eva Fernández del Campo Barbadillo. ¿Por qué? Porque es el más actual y es el que creo que más fácilmente el público que nos esté viendo pues va a poder tener acceso. Hay muchísimos manuales en inglés, por supuesto, pero bueno, ya que tenemos el más reciente que se ha escrito en lengua española, bueno, pues yo lo voy a tomar como referencia. Entonces, lo primero que se suele decir en general, cuando cualquier civilización, cualquier contexto histórico, artístico, entra en contacto con algo que tiene que ver con el Islam o con el mundo árabe, es que hay dos tradiciones que colisionan y que chocan, ¿no? A lo mejor la conexión entre el mundo islámico y el mundo árabe en India, los primeros contactos o esos contactos religiosos o culturales, comerciales, etcétera, son menos conocidos quizá, pero a nosotros tal vez nos resulta más familiar la conquista, por ejemplo, del Mediterráneo, ¿no? La famosa conquista de los años, bueno, de finales del siglo VII, principios del siglo VIII, y concretamente la península ibérica en el año 711, ¿no? Bueno, pues claro, evidentemente no, perdón, parece ser que dos tradiciones, pues la tradición tardorromana o en el caso de la India, la tradición hindú, colisionan con las nuevas tradiciones islámicas, es decir, hay una especie de imposición de toda esa tradición en nuevos territorios que van conquistando y van conformando ese extraño ente que se llama el Dar al-Islam, ¿no? Si en el caso del Mediterráneo la tradición que va a canalizar la religiosidad islámica va a ser la cultura árabe, en el caso de la India nos vamos a encontrar con la civilización persa, es decir, una Persia que
asimila toda la tradición islámica o toda la religiosidad musulmana, ¿no? Adapta todo su arte, sus formas de vida a esas tradiciones pues, recogidas en los textos coránicos o en las traducciones del profeta, y esta mezcla entre lo persa y lo árabe, que en muchas ocasiones historiográficamente se ha confundido y ha causado gran cantidad de problemas, es lo que va a penetrar en India a través primero de Pakistán, y es lo que va a... Y esta tradición es la que va a asentar sus bases en la India, y de ahí ya empieza lo que llamamos el primer arte islámico de India, o el arte musulmán en India, o lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que colisiona en el caso que vamos a estudiar o en lo que vamos a ver en esta conferencia de 20 minutitos? Pues es que la arquitectura de mezquita, que es el espacio sagrado de los musulmanes o del Islam, entra en colisión y en un choque muy poco salvable, ¿no?, con la arquitectura del templo. Claro, realmente yo que me dedico más al Mediterráneo de la Antigüedad Tardía o a la Alta Edad Media, pues esto también se recoge en ese tipo de manuales, ¿no? Nos dicen, bueno, es que ¿cómo va a asimilar el Islam la tradición romana del templo si el templo se conservaban dentro imágenes figurativas de la divinidad? En la India sucede lo mismo, ¿no? Parece ser una tradición que se repite. Entonces, vamos a ir viendo si es cierto que esta concepción es irreconciliable, ¿no? Porque ¿cómo podemos hacer una lectura de la mezquita en India, que tiene mucho que ver con también la lectura que se ha hecho de la mezquita en el entorno del Mediterráneo? A mí me parece muy interesante que en todos los casos que tenemos para estudiar, como el Islam se ha tomado, en palabras del profesor Emilio González Ferrín, ¿no?, que dice, el Islam se ha tomado como algo alienígena que viene, civiliza y todo salió de la nada, y parece que unos señores que vinieron del desierto de Arabia pues transforman el mundo en muy poco tiempo. Bueno, pues sabemos, y cada vez en el mundo académico ya se ha establecido así, que no sucede de este modo. Pero en el caso de la India es muy interesante porque la tradición nos cuenta algo parecido. ¿Qué me interesa a mí? Pues que al final el edificio mezquita, la masjid, o de donde viene la palabra mezquita en español, ese concepto de espacio sagrado se ha extirpado completamente de su contexto, o sea, en su contexto mediterráneo o en su contexto más oriental, que en este caso sería, el contexto de la India. Entonces, por eso yo pongo la cara de este pequeñito Macaulay Culkin así que tienen, porque es que es como, pero bueno, ¿por qué la mezquita siempre es esa estructura alienígena que destruye el patrimonio anterior para implantarse, para imponerse en las ciudades? ¿Esto es así? Bueno, en el Mediterráneo tenemos clarísimo que no, pero en la India, ¿qué sucede? Bueno, antes de ir directamente al ejemplo que les quiero poner, bueno, estos son, en el manual concretamente de Eva Fernández del Campo, pues ella establece que los pilares de la civilización india son los siguientes: un monismo radical, es decir, siempre una vuelta a esa concepción que tienen en India, ¿no?, de que todo al final vuelve, ¿no? Es como una concepción del tiempo cíclica, ¿no? Todo lo que nace vuelve a la tierra y vuelve a renacer y vuelve, ¿no? Es esa rueda de samsara. No me voy a entretener en esto porque no es el tema, no es el caso, pero bueno, quería recordárselo. También las condiciones geográficas que tiene la India configuran ese pensamiento cíclico, el sistema de castas, ¿no? Es un sistema que también entra un poco en colisión con los sistemas a lo mejor más tradicionales del mundo islámico. Y luego, ateísmo, religiones, es decir, que hay muchas creencias en India que podríamos considerar ateas, ¿no? Y multitud de sistemas de creencias que incluso una persona puede adscribirse a diversos sistemas de creencias. También otro de los aspectos más importantes es que no es un mundo antropocéntrico, es decir, los dioses o las deidades son muy importantes, ¿no?, en la configuración de la mentalidad india. Y bueno, pues al final la India es esa concepción del masala, ¿no?, de la mezcla, de las cosas que a lo mejor nos parecen un poco extrañas, un poco difíciles de asimilar, y al final lo que sucede pues con el pensador occidental es que tendemos a explicar lo que vemos en India y en otros lugares desde siempre nuestro punto de vista contemporáneo y, por supuesto, occidental, eurocentrista. Y eso, seguramente yo voy a pecar en esta conferencia constantemente de esto, pero bueno,
pero bueno, vamos a ir viendo. Entonces hay una frase que quería ponerles aquí que me gusta mucho de Alan Watts, que dice que Oriente es un mundo que se siente mientras que Occidente es un mundo que se piensa. Esto ya me permite a mí decir que evidentemente lo islámico que vamos a encontrar en la India no es ni parecido siquiera a lo islámico que nos podemos encontrar en otras zonas del mundo y concretamente el Mediterráneo, ¿no? Por establecer un paralelo cronológico. Entonces, claro, tanto las mezquitas como los templos hindúes, como este tipo de cosas, los hemos intentado comprender desde esa perspectiva occidental eurocentrista, ¿no? Y más aún, si añadimos el concepto mezquita a un pensador occidental, ya tenemos que extirparla de todo lo que la rodea, ¿no? Teníamos claro lo que era el hinduismo, lo que era el templo hindú, lo que era la stupa budista, y ahora resulta que viene una mezquita que como expresión artística se parece a un templo hindú. Entonces eso la verdad es que nos choca bastante, ¿no? Bien, un poco por señalar, es que esto siempre me ha llamado mucho la atención. Claro, la historia del Islam en India pues también ha sido recogida en las fuentes escritas, que ahora mismo no nos da tiempo a tratar aquí, pero seguramente mis compañeros sepan mucho más de esto que yo. Entonces, bueno, pues a mí me pareció fascinante el día que la profesora Fernández del Campo nos dijo que la India fue invadida en el 711 por los árabes, y dices, ¿cómo puede ser que el supuesto ejército omeya que estaba en Damasco pudiera invadir a la vez la India y la península ibérica, ¿no? Es una fecha muy, muy interesante. Pero bueno, también es cierto que se tiene muy claro que los contactos de la India con los primeros musulmanes o con el Islam, con el early Islam, con el Islam temprano, se producen por el comercio. Y es que el comercio es ese gran sistema comercial. El Islam realmente es un gran sistema comercial, ¿no? Yo en esto estoy bastante de acuerdo con el profesor González Ferrín y creo que esa es la clave, ¿no? de todo, esa historia en movimiento y esos intercambios a través del comercio por esa necesidad humana, ¿no? de salir y de conocer también. Yo no me puedo entretener en todo esto, pero sí que quería señalar que uno de los puntos en común que tienen las fuentes que nos hablan de la conquista de India y las fuentes que nos hablan de la conquista, por ejemplo, de los territorios del Mediterráneo, es que se hace mucho hincapié en la destrucción del patrimonio anterior. Es decir, en la India la tradición nos cuenta que los templos hindúes fueron destruidos. En la península ibérica tenemos crónicas que nos dicen que las iglesias visigodas fueron destruidas, ¿no? Entonces, claro, dices, vaya, parece como que se han superpuesto dos tradiciones literarias y que únicamente se les ha cambiado el nombre. Entonces, digo que también introducirnos en estos mundos tan distintos hace que tengamos una perspectiva muy amplia y que también nos podamos cuestionar y repensar otras cosas que teníamos muy claras, pero que parece que no están tan claras. Bien. Una de las cosas que siempre se dice de la mezquita es que la mezquita es un simple espacio de reunión donde se reúne la comunidad para celebrar la oración del viernes, etcétera, etcétera. Y que, en cambio, tanto el templo hindú como el templo judío, como la basílica cristiana, como el templo griego, el templo romano, etcétera, etcétera, son espacios donde mora la divinidad. Este ha sido uno de los temas centrales de mi investigación y de mi tesis doctoral, es decir, sí, la mezquita, con el tiempo, se va a transformar en un espacio de reunión donde se imparte justicia, se enseña, ¿no? Es una institución dedicada a la enseñanza. Pero esto era así en los primeros tiempos. Por eso digo que la mezquita siempre se ha extirpado un poco de su contexto, ¿no? Entonces, esta frase de Adolf Reutemann, les recomiendo muchísimo este libro, Del tabernáculo al templo, sobre el espacio sagrado en el judaísmo antiguo, da muchas de las claves para entender el origen de la mezquita y cómo se puede, por fin, entrelazar tradiciones que se están conformando a la vez, y la India no es un caso ajeno. Es decir, el Islam en India evidentemente tiene su propia personalidad y sus propias expresiones artísticas, y yo creo que esto lo podemos debatir, no en este momento desgraciadamente, pero bueno, les podemos facilitar mi correo por si alguien tiene alguna pregunta. Yo creo que en estos primeros años en los que el Islam entra en contacto con la civilización india a través de Persia, a través de lo que sea, sí que mantiene de alguna manera el carácter de la mezquita como un templo donde la divinidad mora, lo cual no quiere decir que a la divinidad se la represente, pero es que resulta, y esto tengo que decirlo rápido porque ya estoy viendo que se me va el tiempo, tengo que decirlo de este modo, es que en el siglo VI, tanto en el Mediterráneo como también en algunas zonas de India, se produjo un movimiento, no sé si religioso, espiritual, no sé por qué coincide en el tiempo, en este siglo VI, de búsqueda de la representación de la divinidad a través de su presencia invisible y a través de lo abstracto.
de lo abstracto. De hecho, daré una conferencia en el mes de abril en Madrid sobre el Tantra, la abstracción de lo divino a través de las prácticas del Tantra y cómo coincide en el tiempo con la abstracción de la divinidad en el Mediterráneo, que es justamente el germen de donde va a nacer toda la estética islámica de la no representación de la divinidad, incluso en el judaísmo, pero es que también en el cristianismo se opta en algunas zonas, sobre todo orientales, por representar a la divinidad a través de sus atributos simbólicos. Entonces esto es muy interesante porque dices, bueno, ¿por qué en este momento sucede esto en diferentes partes del mundo? Que evidentemente están, de alguna manera tienen que estar conectadas. Esto es lo que quería agradecerle al profesor Fernando Wulff cuando él nos habló en aquella conferencia de Málaga sobre la representación de Hércules al lado de Buda en algunos lugares de la India. Entonces esto, claro, a mí me explotó el cerebro como una palomita de maíz. Pero eso era lo que quería señalar. Yo, como ven, voy soltando ideas y luego en el debate incluso mis compañeros también pueden hablarles de este tipo de cosas. Entonces, bueno, realmente yo quería ponerles aquí cómo son las plantas de templos de la antigüedad, templos de la tardoantigüedad y templos ya de época medieval, que como ven, ustedes siguen una estructura muy parecida. Los dos que tienen a la izquierda son la planta del templo de Karnak, el templo de Inanna, en Ur, en Mesopotamia, ¿vale? Estos dos pertenecen a la antigüedad. Después el diseño del templo de Jerusalén, del templo de Salomón, o bueno, más bien el templo de Herodes el Grande. Pero es que aquí tienen el templo de Ise, en Japón. Ven que toda la estructura siempre está marcada por un eje central en el que el fiel atraviesa un umbral, ¿no? Puede haber un patio o no, pero normalmente hay un patio, ¿no? Que recibe, que forma parte de ese espacio sagrado y que poco a poco vamos avanzando a través de eje axial hasta el final, hasta el Sancta Sanctorum, Santo de los Santos, Cámara del Dios, Cámara del Ka, lo que sea. Pero siempre esa estructura rectangular y con el eje axial se da desde el Neolítico. Esto también lo ha estudiado mucho el profesor Leonardo García San Juan de la Universidad de Sevilla. Entonces, esto a mí me parece interesantísimo cómo en muchas culturas, claro, evidentemente hay otro tipo de edificios religiosos, pero esta forma de entender la morada del Dios o la morada de lo divino, de lo luminoso, es muy interesante cómo se repite. Y claro, aquí les pongo un ejemplo, una planta de templo hindú, ¿vale? A la izquierda y una planta de mezquita. De la mezquita Kairouan, porque iba a poner la mezquita de Samarra, que está mucho más cercana, pero queda tan poquito que a veces es mejor no fiarse de las reconstrucciones que se han hecho. Y la mezquita puede ser un espacio de reunión conforme la ortodoxia se va formando, pero mantiene ese carácter de eje axial, igual que el templo hindú. Es decir, el templo hindú al final tenemos la cámara del Dios, que de hecho se señala con una especie de torre, ¿no? Y en el caso de las mezquitas, poco a poco, la parte del mihrab, el muro de alquibla, ¿no? Ese paso entre el muro de alquibla y el mihrab, esa nave paralela, se va a señalar con una cúpula. Esto es algo generalizado, entonces digo, bueno, ¿hasta qué punto la mezquita rompe con la estructura del templo antiguo en general? Bueno, y en el caso de las basílicas cristianas lo mismo, pero bueno, por continuar con las referencias un poco más desconocidas, pues les he puesto estos ejemplos, ¿no? Entonces, claro, pues al final, ya para ir terminando, ya me he pasado de tiempo, pero bueno, me van a disculpar. Pues al final sí que es cierto que las mezquitas en India, y aquí les pongo una de las más antiguas, que es la de Adai Din Kajompra en Delhi en el siglo XII, fue una de las mezquitas más antiguas que conservamos. Sí que es verdad que se aprecia un paso por Persia, ¿no? Por lo que es el Islam persa. En cuanto a las expresiones artísticas, desde luego ya vemos cómo se está incorporando, esto lo señala la profesora Eva Fernández del Campo, se ha incorporado la escritura en lengua árabe. Por supuesto, los iguanes que tenemos, que señalan lo que sería ese patio y esas entradas monumentales, es cierto que tienen mucho que ver con lo persa, pero también tienen que ver con el mundo apotropaico mediterráneo. Es decir, hay un sinfín de idas y vueltas en el que vamos viendo cómo los conceptos y las formas viajan. Claro que viajan, no necesariamente juntos, como señala el profesor Juan Carlos Ruiz Souza siempre que nos habla de mezquitas, pero viajan, todo viajaba. Y desde luego la India, que era parte fundamental de la ruta de la seda, que había contactos sin parar entre Oriente y Occidente, claro que viajan. Entonces no debemos encapsular las cosas tanto. Y desde luego la mezquita en India mantiene el carácter del templo.
mantiene el carácter del templo, y yo creo que no era tan complicado adaptar una cosa y otra, solo que por supuesto la estética va a ir cambiando poco a poco, en un camino muy paulatino, porque yo no sé si en la mezquita de Adaiddin Kajompra en Delhi sí es cierto que se destruyó un templo hindú. Desde luego Eva Fernández del Campo así lo señala, y que muchos de los materiales del antiguo templo hindú se incorporaron a la mezquita. Por cierto, como pueden ver en las columnas, imágenes figurativas de los templos hindúes. Desde luego, si el Islam lo que pretendía era destruir la civilización o el pensamiento hindú, no hubiera incorporado estos pilares tan magníficos en la primera de sus mezquitas fundacionales. Lo que sí que incorporan, por ejemplo, es la cúpula. Incorporan las estructuras abovedadas. Pero esto viene de la tradición mediterránea. Esto existía en la civilización de la antigua Persia, en la arquitectura persa antigua. Pero incorporan estas columnas. La cuestión principal ¿es por la destrucción del antiguo templo hindú o es como legitimación o como ganas de conservar ese pasado? Porque esto también sucede, por ejemplo, en Al-Ándalus. En Sevilla tienen un ejemplo muy claro. Las bases de la Giralda son 2 aras romanas procedentes de Itálica. 2 aras fundacionales. Entonces, esta incorporación de elementos de edificios antiguos a las nuevas estructuras de mezquita son muy comunes. De hecho, en la mezquita de Córdoba todo el material del primer oratorio Abderramán I es material traído expresamente desde Mérida. Esto se está repitiendo en esta mezquita, en Al-Ándalus y en todo el Mediterráneo y en todo Oriente Próximo y Oriente Medio. Entonces, no es algo extraño. ¿Se corresponde con la destrucción de un templo hindú? No lo sabemos. Muchas tradiciones escritas nos dicen que, por ejemplo, en el caso de la península ibérica, que es el que más conozco, que se destruyeron, por ejemplo, iglesias visigodas y que todo el material se utilizó en las mezquitas. Pero es que esto, cuando se ha estudiado esa historia a través del arte, nos hemos dado cuenta de que no es así, de que las iglesias visigodas están todas en su lugar. Simplemente hubo un periodo de abandono, pero nunca jamás se destruyeron. Esto habría que hacer hincapié en esto en el caso de India. A lo mejor este material se trajo de otro templo que se había abandonado. A lo mejor ese templo hindú que se destruye es porque fue abandonado. Pero el caso es que los constructores de la mezquita de Adaiddin Kajompra incorporan el arte hindú. Y desde luego esta mezquita no tiene nada que ver con las mezquitas ni de Damasco, ni de Egipto, ni de Siria, ni de Al-Ándalus, ni de Túnez, ni de nada. Es una estructura, un concepto de espacio religioso adaptado a las tradiciones propias de un lugar, a un contexto geográfico concreto. Entonces a mí me parece fascinante cómo se imbrincan, cómo se van hibridando todas esas expresiones artísticas. Más ejemplos, bueno, el mihrab. El mihrab, como ven, sí que es verdad que es más de tradición persa, porque en el Mediterráneo normalmente tenemos la venera, pero este tipo de mihrabs, por ejemplo, están en la mezquita de Samarra, en las mezquitas en la renovación que se hizo en época abasí de las mezquitas del Cairo. Entonces, bueno, pues hay una tradición común de todo esto, por supuesto que sí, pero desde luego las mezquitas en India tienen mucha personalidad y tienen mucho que ver y beben del arte hindú, de los antiguos templos hindúes. Entonces esto me parece fascinante y no puedo dar más pinceladas porque ya me he pasado de 10 minutos. Y bueno, pues también quería contarles un poco que no solamente tenemos estructuras de mezquitas, sino que hay otras tipologías arquitectónicas. Estas sí que yo no tengo ninguna duda de que proceden de la tradición mediterránea, el mausoleo antiguo, como forma de enterramiento para personajes importantes. Esto es algo que el Islam adapta en todo el Mediterráneo y que en la India pues también sucede. Me gustaría que Laura, si puede ser luego, si puede comentar si en Persia también aparecen este tipo de estructuras, pero ese cuadrado con esa cúpula, la cúpula es algo muy característico del Mediterráneo de la antigüedad tardía y de la antigüedad del Imperio Romano, pues de esa estética, pues bueno, pues aquí también lo tenemos, pero desde luego las formas que decoran o que nos permiten como digo, embellecer estos edificios son de tradición persa. Entonces vemos como se han vuelto a hibridar dos tradiciones. Esto solo, bueno, quería ponerles el Taj Mahal, pero como el Taj Mahal ustedes ya lo conocen, pues he puesto los mausoleos de lo que se llama Lodi Gardens, que fueron en el siglo XIX y principios del siglo XX reformados y una serie de mausoleos fueron colocados en ese jardín. Estos mausoleos son del siglo XV, de las dinastías Sayyid y Lodi.
y se empezaron a construir a partir de 1414, ¿de acuerdo? Pero posteriormente pues estos jardines se reformaron y se ubicaron estos mausoleos en estos lugares, ¿vale? Y bueno, pues como ven, esa planta octogonal, que bueno, si vemos esta planta sin la fotografía de al lado, podríamos pensar que es la cúpula de la roca, la iglesia del Cacisma, el mausoleo de Gala Placidia, bueno, en fin, tradiciones que pueden ser islámicas, edificios que pueden ser de tradición islámica o no ser de tradición islámica, ¿no? Entonces vemos cómo esos conceptos van viajando, pero desde luego los arcos que presenta son de tipo persa, eso desde luego, la decoración tiene mucho que ver con el templo hindú. Entonces, bueno, pues yo les dejo aquí estos ejemplos para que ustedes vayan viendo cómo las cosas, la historia del arte no se puede explicar desde departamentos estancos. La India, desde luego, no era un espacio cerrado, sino que estaba abierto a multitud de formas y de conceptos que viajaban constantemente ahí, salían, irradiaba, recibía. Y bueno, pues yo quería darles estos pequeños ejemplos para que se acerquen un poquito al arte de India y también a la Persia antigua y cómo el Islam es adaptable a todas estas tradiciones y se imbrinca con ellas. Ven, por ejemplo, una foto del interior de este mausoleo. Este es el de Muhammad Sayyid, me parece, del siglo XV, de la dinastía Sayyid. Y ven cómo está totalmente decorado con arcos y formas de tradición persa. Y por supuesto todo esto estaba enlucido y pintado. Se ha perdido parte de ese enlucido, pero bueno, seguimos teniendo algunos ejemplos. Tienen que imaginárselo todo como un mundo de colores. Y bueno, pues espero que les haya gustado, siento mucho haberme pasado de tiempo, pero es que es un tema que creo que es tan desconocido que merece unos minutos de más. Y bueno, pues si quieren contactarme, consultarme cualquier duda, cualquier pregunta, pues este es mi correo electrónico, bcuenca@ucm, Universidad Complutense de Madrid.es. Y bueno, cualquier cosa, pues le pueden preguntar a mis compañeros, que estoy segura de que van a poder responderles, y si no, pues yo les atenderé como buenamente pueda a través del correo electrónico. Muchísimas gracias, que pasen muy buen día, cuídense muchísimo y espero que nos podamos ver pronto de forma presencial. Gracias.